Sí, voy a hacer una pequeña explicación de cómo detectar las resistencias y soportes de un activo financiero para poder hacer operaciones en opciones binarias o en forex directamente, ¿no? Voy a utilizar en este caso el euro dólar, pero se puede utilizar para cualquier tipo de divisa, oro o materia prima o algún índice bursátil, ¿no? Es indiferente, ¿no? Lo importante es saberlo detectar, ¿no? Voy a abrir en este caso el euro dólar. Voy a cambiarlo. Me gusta más este color, las velas, pero no significa de que tengamos que poner este color, ¿no? Pero a mí me gusta ponerlo y lo pongo así, ¿no? Predeterminado bien así, este color, pero bueno, vamos a hacerlo así. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo detectar las resistencias y los soportes de una cotización? En lo primero que tenemos que saber que las resistencias es un punto donde el precio no puede seguir avanzando, o el soporte es exactamente un punto donde el precio no puede seguir retrocediendo, ¿no? Aquí voy a hacer un poco más pequeño para poderlo ver un poco mejor. Aquí vemos, para trazar una línea, que el precio no puede seguir cayendo por debajo de esta línea, de este nivel, ¿no? Tenemos que saber que son niveles de resistencia, ¿no? O niveles de soporte. Y ahora explicaré por qué son niveles. ¿Vale? ¿Por qué son niveles? Porque no es un número exacto. Aquí yo he puesto, por ejemplo, 1.3527, pero no significa que cada vez que toco 1.3527 va a ir hacia arriba, ¿no? Lo vemos perfectamente de que aquí ha tocado algunas veces por debajo. Pero lo vemos que este dicho nivel es el que más ha tocado la cotización. Lo vemos, aquí lo tocó una vez, aquí lo tocó otra vez, aquí lo tocó otra vez, aunque bajó un poco más, aquí lo tocó una vez, solamente una sola vez y rebotó, aquí le vemos que lo tocó en varias ocasiones. Aunque ha cerrado otra vez por debajo, no ha podido realmente cerrarlo, es decir, quebrar dicho nivel de soporte. Igualmente acabamos a la parte de arriba, ¿no? Donde la cotización fue, donde intentó quebrarlo una vez, otra vez, no pudo, intentó quebrarlo otra vez y al final fue rechazado a la baja. Otra vez hacia el nivel de soporte y aquí regresó una vez más hacia el nivel de resistencia hasta que por fin fue quebrado. ¿Lo vemos? Vemos cómo sabemos que un nivel de resistencia es quebrado. A ver, 100% no lo sabemos si es quebrado un nivel de resistencia. Aquí podemos ver de que fue quebrado el nivel de soporte, pero fue rebotado, ¿no? Pero generalmente cuando hay estos puntos tan fuertes de resistencias o de soportes, eh, creemos de que un nivel ha sido quebrado, ha salido de este rango, de esta lateralidad que tiene el mercado, cuando la vela cierra por encima con bastante fuerza. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí vemos de que 19 al 38, más o menos casi son 20 pips, 20 puntos de diferencia. Aquí vemos que lo quebró por debajo, pero solamente fueron 5 o 6 pips por debajo. Cuando una resistencia es quebrada con fuerza, como lo vemos en este caso aquí, un soporte es quebrado con fuerza, el precio avanza bastante, como lo vemos aquí, ¿no? Perfectamente, lo vemos aquí. Avanzó con fuerza bastante y sabemos de que no va a retroceder. Aquí vimos que el nivel fue este nivel de resistencia que era antes, ahora se ha convertido como un nivel de soporte, como lo vemos. Vino para abajo y ¿qué hizo? Fue sujetar a la cotización. Aquí actuó como soporte. Aquí fueron las nóminas no agrícolas y salieron más positivas, pero bueno, después continuó su tendencia alcista. El par euro dólar, ¿no? ¿Cómo hacer operaciones en este caso, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Ya que entendemos un poco de qué son las resistencias y los soportes, lo que nos interesa en este caso es
¿Cómo vamos a hacer las operaciones? Las operaciones vamos a realizarlas de la siguiente manera. Si el precio, si hemos detectado que hay una resistencia o un soporte, resistencia en este caso, o un soporte en este caso, cuando la cotización, el precio y la cotización toque dicha resistencia, lo que vamos a hacer es una orden. Es decir, si compra un soporte, si toca un soporte, haremos una orden en compra, es decir, call. O al contrario, si la cotización toca una resistencia como es en este caso, lo que hacemos es una operación en put, en venta. Bueno, pues aquí hemos realizado bastantes operaciones en cal. Una, aquí vemos que la operación salió positivo. Aquí volví a tocar y hacemos, cuando tocó, volvemos a hacer una operación en compra y salió la operación positiva. Aquí volví a tocar una vez más y la cotización volvió a rebotar al alta. Salió una vez más positiva. Lo vemos aquí, tocó en otras varias ocasiones y la operación volvió a rebotar. Aquí vemos otra operación en el soporte que la compramos y salió en positivo. Aquí vemos de que la operación quebró, pero no con suficiente fuerza como aquí, y hacemos una orden en venta, ¿no? Y en put, y realmente salió positiva. Eso es de vela de una hora. Hacemos operaciones de 15 minutos, pues la operación en principio tiene que haber salido en positivo, ¿no? Aquí vemos que la operación tocó dicho nivel y aquí hicimos una orden en compra y la posición salió correctamente. Explico, hago un resumen rápido, ¿no? Las resistencias y los soportes las vamos a poner donde el precio toque más veces y no pueda superar dicho nivel. Es decir, aquí vemos de que no ha podido superar este nivel en ningún momento, no ha podido superarlo, y aquí vemos que tampoco ha podido superarlo, no ha podido quebrarlo hacia la baja, ni aquí ha podido superarlo hacia la alza. En los soportes compramos y en las resistencias vendemos. Esto es, en principio, cómo operar con resistencias y soportes. Tenemos que probarlo, ¿no? Verlo un poco, no realizar directamente las operaciones, pero la resistencia y soportes es algo que se detecta, muy bien, ¿no? Que es fácil detectarlo y funciona muy bien, ¿no? Por último, se me faltaba explicarlo, cuando un nivel de resistencia o soporte es quebrado hacia la alza o hacia la baja según dicho nivel, cuando creemos que dicho nivel es quebrado, como lo vemos aquí, que ha quebrado con fuerza, que se ha posicionado con fuerza, aquí no tiene suficiente fuerza como aquí, podemos hacer otra operación en compra, ¿no? Si hubiera la cotización caído, ¿vale? Si hubiera caído, hubiéramos realizado una operación en venta, ¿no? Siempre hay que detectar los niveles de resistencia y soporte de las cotizaciones y según eso realizar las operaciones. Si tenéis otra duda, pues podéis comentar e intentar hacer un vídeo explicando un poco cómo aplicar, ¿no?, la operativa a nosotros. Repito, siempre hay que probar un poco, ver si realmente está respetando dichos niveles de resistencia que sería aquí o soportes, y si es así, pues realizar operaciones.